bienvenidos y vamos a iniciar como todas nuestras charlas con la frase del día. La deforestación es uno de los problemas más graves que atraviesa la humanidad debido fundamentalmente a la necesidad del hombre de obtener recursos del ecosistema. Esto lo dijo Luján en el 2003. Y sin más indicaciones, sean bienvenidos todos al webinar Cultivo in vitro como herramienta para el aprovechamiento, mejoramiento y conservación de especies forestales con nuestro expositor invitado, Azucena Shindón, quien es ingeniera forestal, técnico investigador del Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUM, partícipe de proyectos de investigación científica, expositor de 2 ponencias científicas a nivel internacional, autor y coautor de 2 libros de biotecnología, 8 años de experiencia en microprogramación de cultivos vegetales in vitro, colaboradora de la asignatura de biotecnología, clases teórico-práctico a estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y de Agricultura de la UNESUM, y es nuestro experto invitado de la Asociación de Profesionales en Prevención de Riesgos del Ecuador, ASOPRED. Iniciemos, ingeniera Shindón. Bueno, muy buenas tardes, ingeniero Marco Córdoba, ingeniera Marcia Moreno, muy buenas tardes a todos los presentes. Muy agradecida por la oportunidad que me prestan pues, para poder presentar el tema que voy a exponer el día de hoy, es el cultivo in vitro como herramienta para la preservación de especies forestales. Una pequeña introducción de lo que es el cultivo in vitro. ¿A qué llamamos cultivo in vitro? Bueno, el cultivo in vitro es un método que permite obtener cultivos de tejidos vegetales en frascos de vidrio en un ambiente artificial controlado y bajo condiciones totalmente asépticas. Es una técnica de cultivos vegetales que consiste en aislar un explante y proporcionarle artificialmente condiciones físicas, químicas, para que las células expresen su potencial intrínseco y con la adición de hormonas adoptamos procedimientos de asepsia para mantener los cultivos libres de contaminación microbiana. Un poco de historia del cultivo in vitro. El cultivo in vitro se originó a inicios del siglo XX por primera vez en Berlín. Hamberland, en 1902, originó el concepto del cultivo celular a través del principio de la totipotencia celular. Él intentó cultivar las células vegetales aisladas in vitro en un medio artificial. El método fue desarrollándose de a poco a partir de los años 40 hasta lo que hoy se conoce como la biotecnología. El periodo comprendido entre los años 40 y 60 estuvo marcado por el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de aquellas que ya estaban en uso. La disponibilidad de estas técnicas llegó a la aplicación del cultivo de tejidos a 5 áreas como son el comportamiento celular, la modificación y mejora de plantas libres de patógenos y almacenamiento de germoplasma, propagación clonal y formación de productos. La década de 1990 vio un desarrollo acelerado en las tecnologías in vitro y su utilización en un número creciente de las plantas. Esta forma de cultivo celular ha sido un medio importante en el estudio de temas de biotecnología vegetal, de bioquímica, y están siendo de gran importancia en estudios de biología molecular y biología agrícola. Este tipo de cultivo toma la consideración de importancia de la agricultura para la alimentación en el mundo. La biotecnología. La biotecnología es una aplicación técnica que utiliza la biología, sistemas biológicos de organismos o sus derivados para crear o modificar productos o procesos en beneficio del hombre y del medio ambiente. La biotecnología incluye prácticas de descubrimientos en el ámbito tanto de la medicina como la industria, la agricultura y en el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, uno de los casos, el desarrollo de los nuevos medicamentos o tratamientos de ciertas enfermedades, el desarrollo de los cultivos y producción de alimentos, el tratamiento de residuos y de reciclaje. La micropropagación. La micropropagación es una técnica que se fundamenta en la teoría de la totipotencia, la cual afirma que las células vegetales son autónomas y tienen la facultad de regenerarse en una planta entera, ya que poseen la información genética necesaria para hacerlo. Esta técnica tiene un potencial intrínseco
y tiene el potencial comercial para obtener plantas de forma masiva, rápida, de calidad y libres de patógenos. La propagación clonal o vegetativa, hablemos de la micropropagación. Entre las diversas técnicas de cultivo in vitro, la micropropagación consiste en la producción clonal de vegetales a partir generalmente de ápices, explantes nodales o de una planta. La propagación clonal o vegetativa de segmentos nodales es una producción a partir de partes vegetales. Se utilizan tejidos vegetales para que conserven su potencialidad de multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos tallos, raíces, a partir de cúmulos celulares presentes en diversos órganos. En esta gráfica hay fotografías de trabajos realizados en el laboratorio de biotecnología. Podemos observar, este es un explante de bálsamo. Es una especie amenazada del bosque seco del litoral. Se encuentra presente entre Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Loja y Napo. Debido a la acelerada deforestación y a la pérdida de su diversidad, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INAP, desarrolló, conjunto con la CENESID, desarrolló y ejecutó un proyecto de preservación de esta especie. Esta especie es maderable, nativa. Su resina se usa en la industria como un saborizante de chicle, de alimentos, de bebidas. El bálsamo contiene de 20 a 30% de material resinoso y del 50 al 64% de aceite esencial. Tiene un olor aromático muy característico al de la vainilla. Se emplea en la construcción para cercas de ganado, para la ebanistería fina, para la carpintería, en la construcción de muebles resistentes y de gran belleza. En la cosmética también es utilizado como un componente de ungüentos, jabones, detergentes, desodorantes. Y bueno, en la medicina, este bálsamo o el bálsamo es una droga oficial de la farmacopea estadounidense. Se le atribuyen propiedades como de acciones antidepurativas, diuréticas, antibacteriales, fúngicas, en fin. Este tipo de especie tiene un aprovechamiento a partir de edad, de los 18 años. Cabe destacar que en las especies forestales, para poder aprovechar su madera, pues es de largo tiempo, ¿no? Dependiendo de la especie, a partir de los 15, 18, 20 años uno puede aprovechar la madera de los árboles. Aquí en la gráfica podemos observar el segmento de bálsamo al cual vamos seccionando para poder ir multiplicando esta especie, ¿no? De un ápice, de una parte de un explante, nosotros podemos sacar una infinidad de plantitas a raíz de esto, ¿no? Más adelante podré ir explicándoles mejor. Para poder lograr el cultivo de tejidos vegetales, nosotros nos apoyamos en una serie de procedimientos. Entre ellos está la elaboración de los medios de cultivo. El medio de cultivo se le atribuye su creación a Toshik Murach y Folk Stubb en 1962. Este medio de cultivo es el más comúnmente utilizado en el cultivo de tejidos vegetales. El medio de cultivo es una combinación, puede ser esta sólida, líquida o semisólida, de agua y nutrientes. Los nutrientes son sales inorgánicas, carbohidratos, vitaminas, aminoácidos, pues que van a permitir que una plantita pueda generarse en un ambiente artificial, como es el cultivo in vitro, ¿no? Este tipo de nutrientes reúne todos los necesarios para que la mayoría de las especies vegetales pues puedan subsistir. Adicional a ello, en los medios de cultivo nosotros utilizamos reguladores de crecimiento, que son sustancias químicas que inhiben o estimulan o retardan el desarrollo de crecimiento de las plantas. Entre estos reguladores tenemos los promotores y los inhibidores. En el caso de los promotores, tenemos lo que son las auxinas. Las auxinas es un regulador de crecimiento de plantas, ya sean estas pueden ser naturales, auxinas naturales o sintéticas, que estimulan la división celular, el alargamiento, la dominancia apical, la iniciación de raíz, la floración. Entre las auxinas tenemos el A y B, el ácido indolbutírico, el ANA, ácido naftalenacético, el 2,4-D y el AIA, el ácido indolacético.
Tenemos también los inhibidores, el ácido abscísico y retardantes del crecimiento. En este caso, los inhibidores son sustancias del metabolismo vegetal que retrasan el crecimiento de las plantas. En general, los inhibidores naturales son derivados de las lactonas o sustancias orgánicas aromáticas. Los fundamentos del cultivo in vitro. Uno de los fundamentos del cultivo in vitro es la totipotencia, que indica que cualquier célula vegetal contiene una copia íntegra del material genético de la planta a la que pertenece, sin importar su función o posición en ella. Por lo tanto, tiene el potencial de regenerar una nueva planta completa. En la gráfica que les he colocado aquí, pues, ustedes podrán ver que tenemos una planta, una donadora de explante o planta madre, como se lo llama en términos de biotecnología. De ella podemos tomar un embrión, podemos tomar cualquier parte de su planta, un órgano, un callo, una célula, y pues adicionándole los medios de cultivo y en el tubo de ensayo, pues cualquier parte de esta planta, después del proceso, se regenerará en una planta completamente idéntica e igual a la del cual se tomó una porción de ella, ¿no? Entonces, en el ejemplo ustedes podrán ver, pues aquí podemos tomar parte de la planta podemos tomar cualquier parte y el resultado final será una copia idéntica, con las mismas características de la planta original. En la regeneración de las plantas vía organogénesis, como en la anterior gráfica, ustedes pueden también aquí observar que podemos tomar órganos, como ya les había indicado, de la planta. No pueden ser tallos, pueden ser hojas, pueden ser raíces, pueden ser callos. Y mediante el proceso biotecnológico, pues y la adición de hormonas que nos ayudan para acelerar el crecimiento, pues obtendremos una planta similar y a partir de ella una infinidad de plantas. Podemos sacar, pero infinidad, miles y miles de plantas a partir de una a partir de una planta madre, ¿no? El control de la promoción de raíces y callos por la aplicación de reguladores de crecimiento, muchos aspectos de la diferenciación celular y la organogénesis en el cultivo de tejidos están controlados por la interacción de las citokininas y las auxinas, que son reguladoras de crecimiento. De manera que el balance entre estos tipos de reguladores conduce a la diferenciación in vitro de raíces y tallos dependiendo de la proporción relativa que se le adicione a cada medio de cultivo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo las hormonas van ayudando, ¿no? Para la promoción, para la generación tanto de raíces y en este caso una parte de las hojitas que se ha puesto para siembra, ¿no? En el caso de la sucesión morfogénica, aunque en algunas especies cultivadas in vitro el desarrollo de tallos y raíces se produce de manera prácticamente simultánea, el uso de reguladores de crecimiento permite que la secuencia de acontecimientos sea usualmente la siguiente. Primero la proliferación del tallo y elongación y luego el enraizamiento. Aquí como podemos ver, pues tenemos nuestra planta madre. Hemos tomado un meristema o un yema apical al cual se le colocó en un medio de cultivo. Y pues bueno, el proceso, como había dicho, tiene la secuencia empieza con la elongación del tallo, ¿no? Y luego, pues, con el aditamiento de las hormonas reguladoras, pues, secuencialmente después irán nuestras raíces. Y como resultado, pues, tenemos una planta igual a la de que tomamos nuestra muestra, ¿no? Igual a nuestra planta madre. En esta ilustración les quiero presentar, pues es una ilustración de la secuencia del establecimiento in vitro de Cedrela odorata, un trabajo que se realizó en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Empezamos con una planta donadora de explantes, de la cual tomamos cierta porción, en este caso un explante. Regularmente tomamos explantes de más o menos unos 7 centímetros de largo por unos 3 o 4 de diámetro. Seccionamos las ramas de esta especie y pues hacemos la recolección de
nuestros explantes en ácido ascórbico, que es una vitamina C, que permite que al momento de cortar nuestro explante, pues no se deshidrate. O de pronto también lo podemos colocar en agua estéril, ¿no? Llevamos mediante un protocolo de flujo, en el flujo laminar o fuera de él, un protocolo de desinfección para eliminar cualquier tipo de virus, cualquier tipo de bacterias que pueda llevar nuestra planta donadora cuando se lo lleva a través de video, ¿no? Luego inicia con un protocolo de desinfección dentro del flujo laminar, como habíamos dicho, pues este tipo de procedimiento tiene que hacérselo de manera aséptica y para ello nos ayudamos de una cabina de flujo laminar. Y con la ayuda de nuestros medios de cultivo que ya están preparados, pues realizamos nuestra siembra. Luego de estar en nuestra siembra, pasa a una etapa de crecimiento y donde vamos a ir observando cada uno de los cambios que va a ir teniendo esta planta. En este caso, el proceso solo, aquí está la ilustración, solo la parte del establecimiento. Cabe destacar que para llegar a la parte de establecimiento in vitro es bastante difícil establecer, porque muchas de las veces nos vemos afectados por microorganismos, por hongos, por bacterias, que contaminan el medio de cultivo, que contaminan el explante y a la final lo que hacen es dar muerte a nuestro explante, ¿no? Entonces esta etapa es una etapa bastante complicada de poder establecer, pero una vez que se realiza, pues se hace una secuencia y una serie de procedimientos que ya les voy a indicar adelante. Bueno, este es el caso de cedrela. Como ustedes vieron, se seccionó una partecita del explante, pues, y aquí vamos multiplicando. Esta especie ya está aquí establecida, no tiene contaminación, hemos logrado que esté libre de bacterias durante varios procesos. Cabe destacar que para poder llegar a este tipo de procesos, pues hay que hacer una infinidad de procedimientos, una infinidad de pruebas, porque muchas de las veces el protocolo que se está aplicando no es el idóneo, o los reactivos que se están utilizando en las cantidades y en los tiempos no es el idóneo para poder liberar a nuestros explantes de los virus y las bacterias que son nuestros mayores enemigos en el proceso de cultivo in vitro, ¿no? Aquí les presento una ilustración de la fase en la que corresponde la fase de la micropropagación. Pues tenemos aquí donde dice la planta madre, la fase 0 o etapa preparatoria. Para tal fin se mantienen las plantas madres durante un periodo que puede oscilar entre unas semanas o varios meses en un invernadero bajo condiciones controladas. Gran parte del éxito del cultivo de tejido está en la edad del explante que va a ser utilizado. Regularmente en las prácticas de laboratorio, por experiencia, pues utilizamos plantas que tengan una edad de entre 6 meses y 1 año, plantas jóvenes que pueden ser donadoras, ¿no?, para la multiplicación de nuestras especies. La fase 1 o establecimiento del explante. Una vez que se cuenta con el material vegetal desinfectado y los medios de cultivo preparados y estériles, se da inicio a la etapa del establecimiento, en el cual el explante es introducido en el medio de cultivo bajo condiciones de asepsia total, generalmente en cabina de flujo laminar, para que reduzca el mínimo de las posibilidades de contaminación del explante o del medio de cultivo. Luego de esta operación, los frascos que contienen los explantes son llevados a una sala de incubación donde permanecerán alrededor de un tiempo o hasta que se pueda presentar algún cambio, puede ser este de necrosis o de contaminación. Y pues una vez presentado eso, lo que toca es eliminar el explante, ¿no? Se debe considerar entre los principales problemas, como ya les había indicado, del establecimiento, dificultan el establecimiento de los cultivos in vitro la contaminación, ya sea por bacterias, por hongos endógenos o la secreción de sustancias tóxicas como los fenoles o sustancias volátiles en la escasa respuesta a la inducción de los procesos morfogénicos, organogénicos y embriogénicos somáticos. La siguiente etapa o fase 2 es la de multiplicación y elongación de los brotes. Una vez que el explante se ha adaptado a las condiciones de laboratorio, sin presentar algún tipo de contaminación endógena o exógena, es pasado a un nuevo medio de cultivo, agregándole algunas fitohormonas necesarias para el proceso de organogénesis.
A medida de que el explante empieza a crecer y multiplicarse y subdividirse, en cada nuevo explante es cultivado individualmente nuevamente en un medio de cultivo. Una vez multiplicado y desarrollado, nuevamente es subdividido y a esa parte se llama subcultivo. El número de subdivisiones depende de la especie, pero como les indicaba anteriormente, yo de esta planta puedo obtener una infinidad de subdivisiones. Aquí utilicé un explante, como les decía, regularmente se utiliza explantes de 7 centímetros de largo, y pues una vez que ellos botan sus hojas, están libres de cualquier contaminación, pues a este explante lo podemos seguir seccionando y sacar de este explante, qué sé yo, unas 10 explantes más, y de los 10 pues multiplico y así sigo, ¿no? Vamos a la siguiente etapa, que es la etapa del enraizamiento o la fase 3. La etapa del enraizamiento se presenta a menudo como una fase crítica y difícil en la mayoría de las especies leñosas. La utilización exógena de auxinas naturales como el ácido indolbutírico o sintéticas como el ácido naptalenacético o el ácido indolbutírico 3 permite manejar esta fase problemática estimulando células indiferenciadas que promueven la iniciación del enraizamiento y la emergencia de raíces voluntarias. Una vez que nuestras plantas han obtenido raíces con ayuda de nuestras hormonas, ya sean naturales o sintéticas, pues están listas, ¿no?, para llevar a aclimatización. Sabemos que una planta sin raíz pues no puede vivir, ¿no? Entonces el éxito de esto es llegar a la etapa en donde podamos obtener que nuestros esquejes, nuestras estaquillas pues logren constituirse en una planta entera, íntegra, completa, pues con sus hojas, con su tallo, con sus raíces en este caso. Luego de que nuestros explantes han conseguido tener sus raíces, pues van a la fase de endurecimiento o aclimatización. Las plantas formadas en condiciones in vitro, al ser llevadas a un ambiente natural, pueden deshidratarse fácilmente y morir. Por lo tanto, es muy importante que sean sometidas a un acondicionamiento previo llamado endurecimiento o aclimatización, por lo que es necesario que permanezcan en invernadero antes de ser transferidas al ambiente externo. Y pues bueno, ya cuando llegamos al área de invernadero prácticamente se da por terminado el proceso del cultivo y pues nuestras plantitas están en óptimas condiciones para poder ir a campo abierto, ¿no?, o a sitio definitivo. Como toda situación, pues hay sus ventajas y sus desventajas. El cultivo de tejidos vegetales tiene una infinidad de ventajas, como es el caso de la producción de un gran número de plantas. Estas plantas las podemos obtener en cualquier época del año, no necesariamente tenemos que estar en cierta estación para obtener ciertas plantas. Por ejemplo, en un caso de, supongamos, un mango, ¿no? Tengo que esperar, qué sé yo, a la época de diciembre, enero para poder tener fruto en este caso, ¿no? A través del cultivo de tejidos vegetales y de ciertas técnicas, pues podemos lograr obtener en cualquier época del año este tipo de plantas y asimismo sus frutos. Nos permite un almacenamiento de plantas en poco espacio, pues que se utiliza estantes previamente acondicionados con luminaria para poder almacenar nuestros explantes, ¿no?, nuestras plantitas, a través de los tubos de ensayo o de los frascos de vidrio. La producción nos permite tener una producción de plantas libres de contaminación, de enfermedades y de plagas. Es una herramienta que nos permite mejorar nuestras plantas. Permite la propagación de especies difíciles de propagar por otros métodos. Permite la propagación, como les hablaba en el caso del bálsamo, propagar plantas que están en peligro de extinción. Podemos clonar individuos élites que tengan un desempeño agronómico destacado. Podemos también obtener la producción de semillas sintéticas y la conservación del germoplasma, obtener nuevos híbridos y mejorar la genética de plantas a través de la germinación de semillas. Esto como ventajas del tejido de cultivos vegetales. Sus desventajas, pues no todas las especies son viables para propagar in vitro.
Cada especie requiere un método científico, un método específico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el protocolo o cierta cantidad de hormona o cierto medio de cultivo que utilicé para una especie, por ejemplo, en el caso del Cedrela, no precisamente va a ser el mismo que voy a tener que utilizar o no va a dar los mismos resultados si lo utilizo en otra especie, qué sé yo, guayacán, qué sé yo, laurel. No, cada una de estas especies requiere métodos específicos para la multiplicación de cada una de ellas. Entonces, la estandarización de protocolos resulta costosa. ¿Por qué? Porque para poder establecer un cultivo tenemos que hacer una serie de ensayos, una serie de procedimientos. Y en el trayecto, pues muchas de las veces tenemos, pues hasta llegar al protocolo adecuado, pues fracasamos en el intento, ¿no? Y pues tenemos que ir repitiendo el ensayo una y otra vez y probando cantidades de soluciones, cantidad de protocolos para poder llegar al más idóneo, ¿no? Y ver cuál es el que resulta idóneo pues, para la multiplicación de nuestra especie. En este trayecto pues se pierde material vegetal, se pierde el tiempo también del profesional que está, bueno, no tanto pérdida como de tiempo porque a la final uno va adquiriendo experiencia y sabe que cierto protocolo pues no es el idóneo y que no resulta para esta especie. Solo es posible desarrollarlo con personal que esté especializado y altamente capacitado en ello. Es necesario también tener una instalación física, instrumentación y equipos adecuados, es decir, que no se puede realizar en cualquier lugar. La adquisición de productos químicos es costosa y difícilmente se lo puede adquirir en países con pocos recursos, ¿no? Cabe destacar que hay hormonas que llegan a valer $2,000, $3,000. Es bastante costoso los reactivos que se utilizan en este tipo de prácticas. La biotecnología, la deforestación es uno de los problemas más graves que atraviesa la humanidad, debido fundamentalmente a la necesidad del hombre de obtener recursos del ecosistema. La tala abusiva, los incendios forestales, el inadecuado manejo silvícola, sin pensar en las futuras generaciones, puede conllevar a la desaparición de los bosques del planeta. Aquí les pongo una gráfica que es fuente del Instituto de Recursos Mundiales, donde nos indica los países con más alta tasa de deforestación. Como podemos observar, son 10 países que se encuentran como pioneros en la deforestación a nivel mundial. Podemos observar que a nivel de Sudamérica, nuestros hermanos países como Brasil, Colombia, Bolivia y Perú se encuentran entre los países con deforestación, con una tasa alta de deforestación. Sorprendentemente, no entiendo por qué no pude encontrar un indicador. Ecuador no se queda atrás en la tasa de deforestación. Es más, un informe de la FAO de 2018 sitúa que Ecuador es el país con la mayor tasa de deforestación de Latinoamérica en comparación con el tamaño, ¿no?, que tiene nuestro país. Incluso más que Brasil. Dice que la pérdida anual va desde los 60,000 y 200,000 hectáreas al año. Los incendios forestales, la expansión urbana, las actividades extractivas como la minería, el petróleo, sumado al avance de las fronteras agropecuarias, son las causas de este indicador, según lo que indican algunos expertos. La aplicación de la biotecnología en el sector forestal comprende además la enorme cadena de propagación de especies forestales y vegetales para reforestación y especies ornamentales de regeneración urbana. El desarrollo futuro de la humanidad convierte al sector forestal como el único efecto posible de reversión del cambio climático en el mundo. Previene de la producción de árboles y restauración de expansión de nuestros bosques. La biotecnología o la distribución de la aplicación de la biotecnología en los principales sectores forestales. Tenemos que en propagación la biotecnología abarca un 34%.
en el caso de propagación de especies forestales, ¿no? En lo que es genómica, esta técnica dedica el estudio integral del funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen de los genomas. Implica el estudio de todos los genes, tanto del ADN como el ARN, el gen de la unidad del almacenamiento que contiene toda la información de los seres vivos. En este caso, a la genómica la dedican en un 21%. Lo que es la modificación genética abarca el 19% de la distribución, ¿no? En el caso de la genómica se ha contemplado la modificación genética de las especies arbóreas para obtener las características como resistencia a los virus, la resistencia a los insectos, el contenido de lignina y la tolerancia a herbicidas. Insertar en una nueva especie los genes que rigen estas características constituye un gran reto. El mayor obstáculo reside actualmente en los escasos conocimientos disponibles que hay sobre el control molecular y las características. Esto adquiere importancia cuando las características dependen de toda una gama de genes. Tal es el caso de las que revisten mayor interés por la producción forestal, como la tasa de crecimiento, la adaptabilidad, la calidad del tronco y la madera. No existen informes de una producción comercial de árboles forestales modificados genéticamente, aunque según el estudio de 1999, desde 1988 se realizaron 116 ensayos de campo en 17 países que utilizaron por lo menos 24 especies arbóreas. Se reconoce que es necesario considerar atentamente los aspectos relacionados con la bioseguridad de los árboles modificados genéticamente, sobre todo a causa del tiempo prolongado que tardan estos árboles en crecer y la posibilidad de que su polen, las semillas, se dispersen a través de las grandes distancias. En lo que es conservación de la diversidad, la distribución pues la tienen en un 26%. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad son elementos claves para avanzar hacia un modelo de la economía verde y un desarrollo sostenible. En el caso de la conservación, pues tenemos los bancos de germoplasma. Una de las ventajas de los bancos de semillas para la conservación de especies es sin duda alguna la que ocupa, por lo que ocupa muy poco espacio frente a la zona que necesitarían para su conservación en forma de plantas vivas. Cada una de las semillas tiene una formación genética distinta y por tal motivo una sola muestra de semilla puede guardar la diversidad y la extensión a la pertenencia genética de cada especie. Los bancos de semillas resultan de gran utilidad en especies y que se propagan sexualmente y cuyas semillas son ortodoxas, que se mantienen viables durante un largo periodo de almacenamiento, pero no deben aplicarse para conservar especies de plantas con semillas recalcitrantes o plantas de propagación vegetativa obligada. Las semillas recalcitrantes, también conocidas como semillas no ortodoxas, son semillas que no sobreviven en condiciones de sequedad y frío cuando son conservadas ex situ. Estas semillas no pueden resistir los efectos de la sequedad o temperaturas menores de 10 grados. Por lo tanto, no pueden ser conservadas a lo largo de periodos, al contrario que las semillas ortodoxas, que pueden perder su viabilidad. Estas fotografías son del Banco de Germoplasma de Semillas Ortodoxas del CATI, del Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y de Enseñanza. Este centro nació en 1976 en Turrialba, Costa Rica, con un fin de ubicar, recolectar y conservar, caracterizar el plasma germinal de plantas que por sus atributos son consideradas de interés prioritario para el beneficio de la humanidad, además de adoptar el conocimiento científico orientado a la optimización de la conservación. En este caso podemos ver aquí las semillas certificadas del CATI en Costa Rica. Estas son semillas de Guayacán y estas son semillas de caoba. Bueno, las de acá sí les quedó mal porque no sabría decirles exactamente, no les puedo ver exactamente semillas de qué especie son, ¿no? En la conservación de germoplasma también tenemos lo que es la conservación in vitro.
La biotecnología moderna ofrece el potencial de extender métodos tradicionales para la preservación in situ y propagación en un rango mucho más amplio de taxones y también de tipos de tejidos vegetales, no solo de semillas. En estos casos, la diversidad genética de esta especie se puede conservar mediante bancos de plantas en campo o mediante técnicas de conservación in vitro. La conservación in vitro, combinando técnicas de cultivo de tejidos y criopreservación, surgen para estos problemas como una técnica o una fórmula fiable para la conservación a largo plazo. En este caso, aquí en el Ecuador, en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, en el CIBE del SPOL, existe un banco de germoplasma de banano. No necesariamente, bueno, aquí en el Ecuador todavía no tenemos banco de germoplasmas que se realiza a través de laboratorios de especies forestales, ¿no? En la universidad tenemos un banco de germoplasma de la especie del laurel en situ, gracias a un trabajo doctoral que se hizo la doctora Blanca Indacochea, pues en la universidad nuestra sí poseemos un banco clonal de esta especie. En el caso del SPOL, pues ellos tienen este banco de germoplasma de banano, lo realizaron pues a partir de los años 2003 debido al interés prioritario del país para la conservación de varios cultivares a nivel in vitro. En consecuencia, el establecimiento de bancos de germoplasma in vitro y criopreservados se han convertido en una alternativa para conservar la diversidad genética en algunas especies vegetales de interés agrícola. En este caso, el banano y el plátano se constituyen en cultivos de importancia nacional, pues en el ámbito comercial, agronómico, nutricional, representa una parte significativa del diario de las distintas regiones del país. Más del 12% de la población trabaja directa o indirectamente en la producción y comercialización del banano y plátano, constituyéndose en fuente de divisas de sustento de miles de familias ecuatorianas. En el caso del CATI que les hablaba, pues ellos no solo conservan pues germoplasma de especies forestales, pues también conservan germoplasma de especies agrícolas, ¿no? Para asegurar la alimentación pues a nivel del país y pues a nivel mundial, ¿no? Aquí les coloco una fotografía pues de cultivo que se realiza in vitro y pues bueno, con esto daría por terminada mi presentación. Espero haber podido ser clara y haber podido que mi presentación haya estado entendible, ¿no? Para cada uno de ustedes. Bueno, chéverísimo. Le comento que yo al menos por acá tengo, como decimos acá en la costa, un chorro, no de preguntas. Ya, bueno, a ver. Verá, voy a comenzar con una pregunta. De pronto por aquí algunas preguntas, digamos, un poco inocentes porque de los amigos, pues acuérdense que yo a veces pongo los audios en WhatsApp y a veces no tienen el conocimiento del tema, pero quieren conocer. Dicen, ¿qué tan factible en la preservación forestal son los huertos familiares? Bueno, estamos hablando de huerto familiar, es una cosa, me habla de conservación forestal, ¿no es cierto? Es que, por ejemplo, me ponen aquí un ejemplo bien chiquito que me dicen que ellos en su casa, ¿Ya? en el campo, han sembrado plantitas de ciertos árboles ¿Ya? y lo cuidan hasta que poderlo poner, replantar en otro lugar, que ellos le hacen una especie como de, usted es técnico en esto, a veces el terreno lo trabajan 5 años, por ejemplo, Sí. o 10 años, Ajá, sí. pero lo dejan un tiempo solito que él se vaya regenerando durante 1 o 2 años más. En ese momento, esta gente lo que hace es, esas plantitas las inyecta a ese terreno abandonado para que nuevamente vuelva a poderse reforestar. A eso se refieren. ¿Qué Ya, tan sí. factible es hacer eso? No, pues es indispensable, y más si contamos con áreas de terreno que podamos ocupar, ¿no? Es necesario porque lo podemos empezar, no tenemos que esperar a que se haga un programa de reforestación, lo podemos empezar desde nosotros mismos, en nuestras casas. Hay que recalcar que esto es un compromiso que tenemos cada uno de nosotros, ¿no?
vemos todas las afectaciones que estamos teniendo en nuestro medio ambiente con esta situación del cambio climático, con la deforestación que estamos haciendo en nuestras tierras o con el monocultivo. Por ejemplo, aquí en la provincia de Manabí tenemos mucho ese problema de que nuestro agricultor se dedica mucho al monocultivo. ¿Qué es esto? De que se dedica cierto tiempo solo a cultivar maíz, a cultivar maíz, a cultivar maíz. Y para cultivar maíz, ¿qué es lo que hacemos? Talamos extensas masas de terreno, de áreas forestales, eliminamos nuestros árboles para el cultivo de maíz y no sabemos que lo que estamos haciendo es, primero, empobreciendo nuestros suelos. Segundo, estamos disminuyendo nuestra capacidad de tener una buena oxigenación, ¿no? Y tercero, el empobrecimiento, ¿no? Porque cabe destacar que nuestros árboles son sujeción, sujetan nuestra tierra, ¿no? Oxigenan nuestro medio, oxigenan nuestro ambiente. Y si en nuestros cultivos, en nuestras casas, podemos intercalar especies forestales con cultivos de ciclo corto, genial. De hecho, es necesario para ciertos cultivos tener algo de sombra y en esto nos ayudan nuestras especies forestales. No necesariamente especies forestales para aprovechamiento de madera, sino también árboles frutales también, que no solo sirven para aprovechar la madera, sino también para aprovechar el fruto, ¿no? Y hasta que esté el fruto, pues mientras tanto yo tengo, qué sé yo, una siembra de pepino, una siembra de pimiento, de zanahoria, de rábano, algo de ciclo corto, mientras nuestra otra especie pues sigue desarrollándose y podemos aprovecharla. Así que genial si se lo puede hacer y podemos hacer conciencia y empezar desde nuestros hogares. Aquí tenemos otra pregunta de Osvaldo Martínez de Venezuela. Dice, ¿el comportamiento de crecimiento de la planta será igual luego de un incendio forestal? No, pues ahí usted sabe que un incendio forestal pues afecta grandemente a nuestras plantaciones, pues, y para que la planta pueda regenerarse nuevamente, de hecho lo va a hacer, pero le va a tomar tiempo, depende también de las condiciones en las que se encuentre, de la época en la que se encuentre, pues va a necesitar de que haya época de lluvia también para que las plantas puedan regenerarse, ¿no? Entonces es bastante difícil, pero no imposible. Bueno, las plantas tienen un poder intrínseco que ellas se regeneran de una manera, pero extraordinaria. Oiga, yo a esta pregunta de Osvaldo, gracias, de Venezuela, le voy a juntar algo. Yo soy del campo, y en el campo cuando terminaba la cosecha de soya o arroz, hacíamos un lagarto que le llamábamos a la soca que va quedando, lo que sobra de la plantita, y eso se incendia, se lo prende, y supuestamente en el campo nos decían que al arar nuevamente todo ese humus o todo eso le ayuda a la planta. ¿Qué hay de verdad con eso? Hasta cierto punto, parte sí y parte no. Si bien es cierto, eso se incorpora al suelo, pero cabe destacar que al momento que nosotros estamos quemando, estamos matando microorganismos que se encuentran en la tierra. Estos microorganismos nos ayudan también a fortalecer nuestros suelos y por ende nuestros cultivos. Son prácticas que se vienen llevando, pues, es una práctica que se viene haciendo por cultura de generación en generación desde nuestros antepasados, ¿no? Pero no es viable hacerlo eso. Pero usted decirle eso al campesino, a la persona del sector, que no queme, que no haga eso, pues es medio difícil, ya es parte de la cultura de cada una de las personas, pues, y lo siguen haciendo. Entonces, en este caso lo que hacen es, si bien es cierto, sí se adiciona al suelo los restos que quedan ahí, pero a la par están matando todos los microorganismos que se encuentran y que son componentes de nuestros suelos y que por ende ayudan también en la formación y en el enriquecimiento de nuestros suelos y por ende también a tener unos buenos cultivos, ¿no? Aquí hay alguien que nos pregunta, Azucena, y aquí más o menos me ponen un ejemplo. Ellos me dicen, si yo cojo un ejemplo, le pongo el ejemplo primero, yo cojo un animalito de la selva, lo capturo, luego lo crío en mi casa y luego lo aflojo en la selva. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo se enfrenta una planta trabajada en un laboratorio cuando lo quiero llevar nuevamente al campo donde tendrá que enfrentarse con toda la naturaleza? Eso era lo que les explicaba ahí en la fase de aclimatización, donde llevamos a vivero. En el vivero, pues, esta plantita de lo que ya salió en laboratorio lo vamos a colocar en bandejas con sustrato, que lo llamamos nosotros, o comúnmente que sería en este caso tierra, ¿no? En las bandejas con tierra, pues,
y ahí vamos a tratar de que nuestras plantitas que salieron del laboratorio se mantengan durante un periodo de tiempo para que ellas puedan adaptarse al medio externo. En el vivero tratamos de lograr que tengan las condiciones similares a las que tendrá en campo, ¿no? Por eso hay la etapa de aclimatización. No podemos sacar directamente del laboratorio la planta directamente al campo, porque de hecho no va a vivir, se va a morir, necesita primero adaptarse. Y para eso en la gráfica les había indicado que hay la etapa de aclimatización. Se lo hace en grandes viveros, pues, y ahí ya le digo, en unas bandejitas, bandejas plásticas, pues se coloca la tierra o el sustrato y ahí son trasplantadas nuestras plantitas. Ahí tienen manejo silvicultural, pues también el riego permanente y se crean las condiciones de ambiente y de temperatura necesaria que sean similares a las que tendrán en campo abierto, ¿no? Y bueno, pues ya en campo abierto también mucho depende de las actividades culturales que el propietario o la persona que esté a cargo de esta planta pues le dé, ¿no? Porque en campo abierto, ustedes saben, en época más que todo de invierno, pues prolifera bastante la maleza y todo eso, pues hay que estarle dando cuidados silviculturales que le llamamos nosotros, ¿no? La poda de la maleza, el riego permanente, la fertilización. Marcia tenía una pregunta más. Sí, ingeniera. Aquí tengo una pregunta. Indican, con el boom de los huertos familiares o en casa durante la pandemia, ¿qué técnica similar a la in vitro pueden realizar las personas para ayudar en la preservación forestal? ¿Y qué especies podían cultivar en casa para ayudar? Bueno, en especies forestales, usted puede hacer en bandejitas o algo, poder germinar semillas, ¿no? De ciertos árboles, pero hay que tomar en consideración que no todas las especies pueden ser germinadas a través de semillas. Y pues bueno, lo pueden hacer, pero una vez que multipliquen o germinen sus plantitas, pues tendrán que buscarse un sitio donde puedan ir a plantar, ¿no? Porque si estamos hablando de huertos familiares, pues a no ser de que se vive en el campo, y ustedes saben que en el campo pues las personas tienen amplias extensiones de terreno. Pero por ejemplo, alguien que vive en la ciudad, ustedes por ejemplo en Guayaquil, ustedes de pronto pueden ayudarnos a germinar las plantitas forestales, pero después hay que verles un hogar o un sitio donde se puedan ir a trasplantar. Se lo puede hacer también para ayudar, pero hay que buscar el sitio y también darle el cuidado, porque de nada sirve que de pronto nos ayuden con la germinación, con la siembra de la plantita y de pronto se olvidaron y la dejaron ahí para que la pobre crezca por gracia de Dios. Pues hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Pregunta Enrique de Luna. ¿Para tener una reforestación exitosa es necesario reforestar con varias especies o únicamente una sola especie? La idea es reforestar. La idea es reforestar. Hay muchos, por ejemplo, hay este programa de incentivos forestales, ¿no? Donde muchos de nuestros campesinos se apuntaron a estos proyectos, ¿no? Y con sus extensiones de tierra, pues ellos han reforestado más que todo. Se trata de recuperar especies que están en peligro de extinción, ¿no? Pero usted puede reforestar, si tiene en dónde, pues, una especie, varias, no, eso no tiene nada que ver. Lo ideal es cubrir nuestras extensiones que están desérticas con masas boscosas, ¿no? Eso es lo que se quiere. Siempre y cuando sea con plantaciones nativas. Sí. Exactamente, tienen que ser con plantas nativas, porque ¿qué es lo que sucede a veces, o qué es lo que ha pasado también? Que se traen plantas de otros sitios y que nosotros no sabemos qué características tienen. De pronto nos sirven para, no sé, abonar nuestros terrenos y todo, pero a lo mejor son receptoras de plagas, de insectos, de enfermedades, son atrayentes y pues en lugar de ayudar, pues a lo mejor vienen y nos acaban todo lo poco que tenemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado más que todo con estas plantas introducidas. Ingeniera, ahí con respecto a lo que usted acaba de decir, de que hay muchas especies que también están en peligro de extinción. Sí. Normalmente se escucha esta frase, ya normalmente se escucha para todo lo que son nuestra fauna, ¿no? Que sí, que está en peligro de extinción el cóndor y todo eso. No, yo por lo menos que yo recuerde, no he escuchado el mismo término en la vegetación. De su expertise, ¿cuáles son estos vegetales o estas especies ya que prácticamente o han desaparecido o están en peligro de extinción? De lo que usted ha visto para nosotros también aprender y cuidar, pues, ¿no?
Mire, por ejemplo, la UICN, en el libro rojo, hay un libro rojo, y bueno, la UICN también publicó, en el caso del trabajo de cedrela, que es un trabajo que se hizo en laboratorio, cedrela es una de las especies que está considerada en peligro de extinción, o sea que ya hay pocos especímenes aquí dentro del país. El laurel es una especie en peligro de extinción, el laurel, el guayacán. Este tipo de especies son los que se han trabajado en el laboratorio, ¿no? Por considerarse en peligro. Se encuentran en el libro rojo de especies que están en peligro de desaparecer. ¿Y por qué están en peligro de desaparecer? Porque este tipo de especies son valoradas por la característica de su madera, porque son utilizadas para hacer, como les decía, en el caso de bálsamo, lo utilizan mucho en la ebanistería, en la construcción de casas, la construcción de muebles. También es utilizado en el campo de la medicina, en el campo de la cosmetología. Entonces, su valor, el valor que tiene cada una de esas especies, entonces, ¿qué es lo que hace? Talan indiscriminadamente para poder obtener sus derivados o sus productos, pues, ¿y qué es lo que pasa? Lo normal sería, pues, al final llega un tiempo donde uno puede aprovechar la especie, pero lo ideal sería que se plante, en lugar de la que se está aprovechando, se plante una para que se vuelva a regenerar, pero eso es lo que no sucede. La mayoría de las personas lo aprovecha y deja desérticos los suelos, pues, y se va perdiendo. ¿Y qué es lo que sucede también? ¿Por qué se va perdiendo este tipo de especies? Porque hay algunas que no se pueden multiplicar, son difíciles de multiplicar a través de semilla o de regeneración natural, entonces necesitan una ayudita, como quien dice, para poder regenerarse nuevamente, ¿no? Como les decía, por ejemplo, el madero negro, el laurel, el bálsamo, el guayacán, la cedrela, son especies que están consideradas en peligro de extinción. Constan en el libro rojo como especies que están prácticamente listas para desaparecer. Otra pregunta, una pregunta que dice Claudio Gregorio. Si en caso de que se me contaminen las plantas o el medio, ya sea algún hongo patógeno, ¿qué se puede hacer o qué se debe hacer? En ese caso, ya no podemos hacer nada. Simplemente tenemos que desechar, ¿sí? Porque lo que se quiere es que nuestro explante o nuestra planta a propagar esté libre de todo tipo de bacteria, libre de patógenos, libre de cualquier bacteria que esté afectando. Entonces, cuando ya se contaminó, pues no tenemos que hacer nada más que desechar. Es por eso que le decía que lograr un protocolo de establecimiento, la fase de establecimiento en la multiplicación in vitro es la más dura. Porque a veces ahí en la gráfica usted ve a establecer, es facilito. Yo corto un explante, secciono, le pongo el medio de cultivo y automáticamente empiezan a brotar sus hojitas, empieza a reproducir y yo empiezo a seccionar. No. En la fase del establecimiento, como les explicaba ahí, hay mucha contaminación. A veces depende de pronto de la mala práctica del profesional, que a veces nos ha pasado, ¿no? Y más que todo cuando estamos nuevos, lo digo por experiencia, se nos olvidó algo durante el protocolo, no sé, no hice una buena desinfección, no hice un buen lavado de mi equipo, tanto de la vidriería, de pronto del bisturí que estoy utilizando, o de pronto afuera en el vivero no le di el tratamiento cultural a mi planta y ya fue con contaminante y adentro no apliqué el protocolo adecuado para desinfección. Entonces ya va llevando desde afuera una contaminación y al estar en el medio de cultivo, en una condición artificial cerrada, ustedes ven que no tiene una condición natural, pues genera hongos, genera bacterias y cuando ya se contaminó no hay nada más que hacer. Pare de contar y eso se elimina. Hay que volver a empezar nuevamente, como quien dice, de cero y buscar, investigar nuevos protocolos que sean eficientes y eficaces para que no tengamos este tipo de problemas, ¿no? Y una vez que se establece el medio de cultivo, se establece el explante que más o menos demora en un periodo de un mes o algo así, nosotros le hemos visto como estudio para ver si hay contaminación o no hay contaminación y a partir de ese tiempo ya no se contamina ya nuestro explante, eso quiere decir que lo hemos establecido y podemos continuar en la siguiente etapa con la adición de hormonas, pues la etapa de multiplicación y así sucesivamente, ¿no? Ok, y yo tengo, antes de que Marcia ya cierre con un par de preguntas que hay aquí, le voy a hacer dos preguntas yo. Aquí justamente, y ahí comparto con el comentario de esta persona, ¿cómo podemos luchar con la deforestación si lo que estamos destruyendo son árboles de decenas de años? O sea, son árboles de 40, 50, 60 años
y los mismos seres humanos utilizamos esa madera para muebles que nos van a durar quizá la tercera o cuarta parte de ese tiempo que el árbol se demoró en crecer. Dice, ¿cómo podemos luchar contra esto si el guayacán, el cedro, balsa, laurel que decía Azucena y otros árboles más han venido creciendo durante el tiempo y queremos cubrir muchas veces esa necesidad con la teca? Entonces, aquí es una cuestión de tiempo. ¿Vamos a destruir igual los árboles, pues, Azucena? Sí, pues es que demora, es que ese es el gran problema y vamos contra reloj, porque esta situación más es de conciencia, ¿no? A veces queremos tener en nuestra sala pues un lindo juego de muebles, qué sé yo, fabricado con guayacán, fabricado de laurel, pero no nos damos cuenta de la repercusión que esto va a tener o que estamos haciendo, el perjuicio que estamos haciendo por tener una vanidad de pronto, ¿no? Por tener mi sala embellecida. Entonces esto es contrarreloj. Como decíamos, el problema con estas especies es que es de un crecimiento bastante lento, no es un crecimiento acelerado como por ejemplo una hortaliza o algo, ¿no? Y para esto se necesita que el gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente, todo ente, el MAGAF, pues, trabaje conjuntamente con la ciudadanía, ¿no? Con las personas en campo y hacer algo de conciencia. ¿Qué sucede también? Que a veces en el campo tenemos nuestro árbol y pues no es que podemos cortar, así se encuentre en mi propiedad. Yo, Azucena Shindón, tengo una propiedad, qué sé yo, aquí en Jipijapa de no sé cuántas hectáreas y ahí tengo un árbol de laurel o de guayacán y pues lo quiero aprovechar y lo tumbo porque está en mi propiedad. Pues eso no se hace, no se debe hacer. Y ahí está el Ministerio del Medio Ambiente para regular, porque hay una normativa, hay las normativas, ¿no? Usted puede talar y puede aprovechar cierto árbol, pero siempre y cuando tenga ya de reemplazo uno que esté cerca del sitio del que usted va a talar y así mismo ir repoblando, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado, más que todo porque depende mucho de la conciencia humana. Ok, verá, y hay algo que también coincido, que dicen, normalmente, actualmente, ¿quién se beneficia de todo esto? Son los empresarios madereros, o sea, son grandes fortunas que manejan esto. Pero ¿quién se está preocupando de reforestar? El pueblo y el gobierno. Entonces, estamos, dice, combatiendo contra algo que nosotros como gobierno podríamos regular. O sea, aquí me dice esta persona, se podría obligar al mismo empresario que explota el bosque a ellos gastar su dinero que han ganado o parte de ese dinero en reforestar. Me están diciendo que de qué manera cree usted que los mismos empresarios deberían invertir en esta reforestación y por qué no los obligan, ya que ellos son los que se benefician. Bueno, de hecho, hay muchas empresas que se dedican al aprovechamiento de la madera. Por ejemplo, tenemos el caso de que utilizan ahora bastante plantaciones de teca, ¿no? Estas empresas, ¿qué es lo que hacen? Tienen sus propios terrenos y bueno, a través de las tecnologías ya no se espera los 15, 20 años para poder aprovechar la madera de cierta especie. A través de la tecnología, pues ya se va acelerando el crecimiento y, por ejemplo, en el caso de la teca, pues usted puede aprovechar sus árboles y su plantación, qué sé yo, en unos 6, 7 años. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Estas grandes empresas están teniendo sus propios terrenos y están cultivando su propia materia prima. Entonces, por un lado están aprovechando y por el otro ya tienen ciertas áreas que están pobladas de la especie que necesitan, en este caso hablando de la teca, ¿no? Porque también se da el caso de la balsa. De la balsa también hay muchas empresas que se están dedicando ya a lo que es la producción mismo de su materia prima para no tener que estarlo buscando, porque cabe destacar también que es complicado, ¿no? Buscando más que todo en la situación de que ya tenemos deforestadas tantas áreas, entonces ya no se consigue como antes, que usted quiere, qué sé yo, cierta especie va y la deforesta en cierto sitio, el dueño se la vendió y todo eso, ¿no? Entonces ahora ya desde hace años atrás los empresarios sí están cultivando su propia materia prima. Le agradezco mucho a Azucena. Buenas noches, pues la ingeniera Susana tenía razón, nosotros hicimos prácticas en el laboratorio de biotecnología y entonces hemos conocido algunos tipos de plantas, en ese estaba el NIM y así como dije es originario de la India y de Birmania y como dijo ella también tiene algunas utilidades.
Incluso con esto de la pandemia fue un boom que dice que el NIM servía para el COVID y todo eso, y entonces las personas como que más se interesaron en esta plantita. Ahorita aquí nos comenta, Gabriela, tú que has hecho esta investigación, nos comenta Osvaldo Martínez de Venezuela, que sembraron muchos arbolitos y alguien dijo que afecta a las aves e incluso las deja estériles. ¿Qué sabes de pronto de eso? Sobre eso no tengo conocimiento, la verdad, pero en lo que fue lo que fue la universidad utilizamos el NIM bastante para lo que fue repelente contra insectos y todo eso, pero lo que es respecto a las aves no tengo conocimiento. Pero de pronto sí puede ser que repercute también en algo. Bueno, muchas gracias, Gabriela, bienvenida. Y por ahí también, si algún día quiere dar una exposición como la profesora Azucena, bienvenida, también nos prepara. Azucena le puede guiar cómo llegar a nosotros y nos presenta su investigación. ¿Por qué no? Bienvenida también, que también los jóvenes nos den unas clasecitas a veces. Me indica Johnny Tomalá que dice, alguna vez me indicaron que echar agua con ajo a una plantita que estaba contaminada con hongos es real. ¿Qué tan real puede ser eso? Sí, sí, de hecho es muy efectivo. Yo utilizo mucho en mis plantitas aquí en los cultivos porque en mi casa tengo un espacio muy pequeño, ¿no? Pero siembro plantas de ciclo corto, entonces sí es repelente. Se preparan muchos caldos con cosas que tenemos en casa, ¿no? Como es el caso del ají, el caso del ajo, o sea, hay muchos productos naturales que podemos utilizar en lugar de utilizar los bioquímicos o los pesticidas, ¿no? Entonces es efectivísimo. Muchísimas gracias por mi lado, Azucena. Y le paso a Marcia. Azucena, por favor, sus palabras. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de presentar pues una partecita de lo que se realiza, ¿no? Del trabajo que hacemos y pues bueno, ojalá y haya la oportunidad de abarcar, como estábamos hablando, de muchos temas más porque es un tema, tenemos una infinidad de temas a tratar en este campo, pues, y agradeciendo a todos los participantes también por estar escuchando pues la experiencia, en este caso, el tema aquí que se trató, ¿no? Ok, muchísimas gracias a todos ustedes. Por la parte de ASOPRE, pues les estamos muy agradecidos y como siempre a los amigos que nos acompañan desde Perú, de Venezuela, de Panamá, de Honduras. Bienvenidos a todos ustedes. Como decíamos siempre, pues esto es para ustedes. Este es un aprendizaje que lo hacemos en conjunto para transmitirles. Marcia, por el cierre. Claro, bueno, muchas gracias a todos por su presencia.